Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellos del signo de Leo. Muchísimas gracias también, Leo, por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte de un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. El día sábado, a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. Tenga mucho cuidado con las estafas. Yo no estoy pidiendo lo que es número personal, ni estoy entregando lo que es número personal. Yo datos personales por YouTube, no. ¿Vale? Tengan mucho cuidado con las estafas. Muy bien, Leo. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Tengo al arcángel Miguel, cariño, que nos va a proteger. Y tengo la chancla también. Si a lo mejor de repente hay energía de tu cucaracho por aquí, un chancletazo para ellos, ¿vale? Pero el arcángel Miguel está aquí para protegernos. Vamos a ver. Hoy día he amanecido, yo no sé qué pasa contigo, Leo, que me es difícil entrar lo que es a tu lectura. He repetido como 4 veces, pero no, voy a continuar. Que me veas limpiando el ojo, da igual. Vamos a continuar, ¿vale? A ver, con mucha fe, Leo. Muy bien. Yo estoy sintiendo últimamente que el juego del cuenco tibetano es como si todo estuviera conspirando para que las cosas te vayan bien. He podido visualizar lo que es un gran muro, como una muralla, como si fuera yo que sé una fortaleza, un castillo, y afuera había lo que es una cruz, ¿vale? Una cruz. Pero tú visualizabas desde afuera, cariño. Entonces, Leo, ¿qué te puedo decir yo con este mensaje del cuenco tibetano? Ha llegado el momento de que recuperes tu poder, ha llegado el momento de que recuperes tu trono o simplemente apuestes por la persona que vale la pena. Con esto no te digo que estés aguantando de repente una persona que no está por ti. No, tú tienes que ver quién es bueno, quién es malo, porque salió lo que es una cruz. Y entonces tienes que ser justo o tienes que ser justa, ¿vale? Si hay una persona que vale la pena por la cual tú tienes que luchar, pues adelante. Pero si hay una persona que a lo mejor te está agobiando, te está cansando ya, entonces pues simplemente recupera tu trono y descártalo de tu vida, ¿vale? Muy bien, este es el mensaje del cuenco tibetano, cariño. Vamos a ver qué más nos dicen. Tengo mazo nuevo. El tarot arcano, lo vamos a usar ahora. Y también tengo lo que es el tarot Nui, ¿vale? El tarot Nui. Pero bueno, vamos a empezar con el tarot arcano. Vamos a ver, está haciendo mucho frío en Barcelona. Otra vez bajó la temperatura. Chicos, por Dios. El invierno no lo vivan en Barcelona, váyanse a Latinoamérica en otro sitio, porque el clima aquí es, un día hace calor, un día hace frío, un día hay humedad, otro día no, otro día viento, es así, es inestable, es como Richard. Vamos a ver, ¿qué nos dicen? El tarot, vamos a ver, arcano, para Leo. Me sale la carta del 7 de bastos, puede ser que estás teniendo conflictos, o puede ser que estás teniendo conflicto con alguien también de elemento fuego. Tenemos la carta del 4 de bastos, mucho bastos aquí, sí. ¿Te gustaría de repente tener esa estabilidad, esa tranquilidad? ¿O te gustaría de repente realizarte en una relación, en un trabajo o en un negocio? Siento que a lo mejor de repente estás teniendo conflicto con alguien de elemento fuego o estás teniendo conflicto dentro de tu hogar o tu trabajo. La carta de la luna, tenemos también la carta del diablo y tenemos también la carta del 10 de copas, ¿vale? Yo lo que te puedo decir con estas dos cartas, porque la carta de la luna y la carta del diablo no juegan bien cuando están juntos, ¿vale? No. Pero yo lo que te puedo decir, haz caso de tu intuición, Leo. Tu intuición te va a llevar lejos. Si tú sospechas de algo, puede ser que estás en todo tu razón. Si tú sientes que a lo mejor de repente influyen una energía o terceras personas para que tú tengas conflictos o líos en tu relación, en tu pareja, haz caso de tu intuición. ¿Por qué te digo? Porque yo siento que tus energías están como luchando. Puede ser que tu intuición ya te dice, esta persona, desde que tuve una discusión como ejemplo con ellos o con ellas, como que las cosas no me han ido bien, como que las cosas no han fluido bien para mí. O siento que esta persona me está mintiendo, se está guardando algo. Haz caso de tu intuición, porque tu intuición te va a llevar lo que es a tu estabilidad o simplemente a la felicidad con los tuyos o en tu vida. Porque mira, la carta de la luna y la carta del diablo, cariño, ellos dos juntos no juegan bien. Nos dicen de situaciones ocultas, nos dicen de magia, nos dicen también de cosas innecesarias, ¿vale? Ellos dos no juegan bien, te soy sincero. ¿Y esto está afectando qué?
a tu vida, a tu estabilidad, a tu familia, a tu entorno. Conflictos que a lo mejor de repente tienes con tu pareja actualmente, o desconfianza también puede ser con tu pareja, ¿vale? Pero sobre todo, si a lo mejor de repente me dice Richard, el conflicto que yo tengo, porque puede ser un efecto dominó, está relacionado también lo que es en el trabajo, en el negocio, ¿vale? O tengo dudas, tengo desconfianzas, no sé por qué, si yo era una persona segura, siento que en el trabajo me están mal informando, también puede ser. Ten cuidado con quienes te rodeas, ten cuidado también las decisiones que tú vas a tomar, a quienes confías tus secretos o haz caso de tu intuición. No vayas a pensar que el tarot, cariño, solamente es para hablar de tu ex, que si te quiere o no te quiere. No, el tarot está para que te ayude, para que tú evoluciones. Sé que a lo mejor estás así. ¿A qué hora va a decir de mi ex? ¿A qué hora va a decir de Alberto, de José, de María, de Juana? Si me quiere o no me quiere. Estoy esperando, Richard, es lo único que yo quiero saber. ¿Sabes qué significa esto? Cuando tú solamente estás pensando en ese cucaracho, en ese sapo, porque encima es feo y es fea, pero te gustan las cosas raras, ¿vale? Es esto. Cuando tú solamente piensas en la otra persona, antepones tu vida hacia la otra persona, quiere decir de que tú no tienes un valor, de que tú no te estás dando tu lugar. Por eso ya la energía del cuenco tibetano me dijo, recupera tu trono. Ha llegado el momento que recuperes tu trono. ¿Dónde ha quedado ese león orgulloso y orgullosa que eres tú? ¿Dónde ha quedado, cariño? ¿Tanto es la necesidad de estar con un hombre, con una mujer? ¿O crees que a lo mejor de repente no vas a encontrar algo mejor en el trabajo, en el negocio, en el proyecto? ¿Dónde ha quedado ese león, cariño? ¿O quieres que la chancla te lo recuerde? No sé. Richard, no me hables así tan serio. Es que, cariño, es esto. A lo mejor de repente tú ya tienes respuestas, tú ya sabes qué hacer, pero te pones una venda en los ojos. ¿Qué sacas tú de repente tratando de estar luchando contra corriente? Tú no eres un salmón, no eres un salmón, cariño. Es esto. ¿Por qué estás luchando contra corriente? ¿Por qué estás de repente insistiendo en algo? Tanto en la relación, en tu trabajo, en tu vida, etcétera, etcétera. ¿Por qué no das un salto para ser feliz, ya Leo? Yo sé que estás desesperado, porque cada vez que yo hago una lectura que hablo de los ex, esa lectura, ese video tiene un éxito total, lo soy sincero. Pero después digo, o sigo manteniendo de repente diciendo solamente del ex, o hablo para tu evolución. Y yo hice mi canal para que vosotros evolucionen, no para que estés como una cepa pegado o pegada a tu ex. No, ¿vale? O para que tú tengas inseguridades. No, es esto, que si encuentras tu camino y ya no ves mi canal, pues perfecto, soy feliz yo, cariño. Muy bien, el hecho es, Leo, recupera tu autoestima, recupera tu poder, lucha por lo que tú quieres, por lo que realmente vale la pena. No me vayas a luchar por un sinvergüenza o una sinvergüenza que no está por ti, ¿vale? ¿Dónde está ese leoncito que yo conocí? ¿Qué pasa? ¿Que ahora eres un ciervo? ¿Quieres que te coman, cariño? Es esto. Muy bien. Vamos a contar. Richard, no seas tan duro conmigo. Yo no soy duro, cariño. El día que yo sea duro vas a salir corriendo del canal. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver signos. A ver, signos para Leo. Vamos a ver, cariño. Imagínate que soy tu padre, que siempre te dice, no hagas esto, y tú lo odias, y lo tienes manía. O tu madre, y lo tienes manía, cuando sabes que ellos te están diciendo la verdad. Imagínate, eres una chavalita, ¿vale? Estás en tu adolescencia de rebeldía. Es esto. Richard, soy una niñata. Tengo 50, 60, pero soy una niñata, ¿vale? Estoy ilusionada, ilusionado. Cariño, todo tiene una etapa. ¿Vale? Es cierto que algunos nos sentimos jovencitos como yo, pero todo tiene una etapa. Siéntete jovencito cuando eres feliz, cuando estás a gusto en lo que estás haciendo, con la persona que tú tienes. Ahí siéntete una niñata, ¿vale? Un niñato, así con tus coletas, en plan Heidi, ¿vale? Así, yo que sé, en plan Candy, inocente tú, inocente, cuando te lo has comido todo ya, pero da igual, inocente tú, ¿vale? Pero cuando tú estás con una persona con la cual tú estás feliz, tú estás contento, alegre, o cuando estás en un trabajo que te llena, pero no de repente vas a tomar decisiones de niñato, de niñata, en cosas que son importantes para tu vida. ¿Me entiendes o no? Como dirían en Chile, ¿cachai o no cachai? Muy bien. Nos dicen Capricornio, Piscis, Escorpio, Virgo, uno más, y Tauro. Muy bien, cariño. Si no coincide con los signos no pasa nada, porque recuerda que te he dicho que tú estás lidiando con personas de elemento fuego y puede haber un Escorpio muy fuerte por ahí que también te está tocando, ya sabes qué, la moral, la moral. No voy a decir otra cosa porque Richard a veces, yo qué sé, se emociona y suelta su veneno también. Muy bien, vamos a continuar.
Vamos a ver qué nos dicen ahora. Vamos a ver la energía de este sapo, de esta zapa, ¿vale? De este cucaracho, de esta cucaracha. Sé que lo has estado esperando, ¿vale? No has escuchado ni mi sermón, porque quieres saber de él o de ella. Vamos a ver. Ay, de verdad, Leo, así no vas a llegar a nada, cariño. Te lo digo así, ¿vale? Sé que en este momento me estarás odiando, pero es la verdad. Así no vas a llegar a nada, guapa, guapo. Así que recupera tu poder. Te quiero yo que sé, ahí, en plan cazadora, en plan chitara, en plan león. Richard Cervatillo que veo y me lo como. Prefiero que seas así, ¿vale? Disfruta de la vida, Richard. No sé, ahora que me lo dices me lo estoy pensando. Creo que voy a volver otra vez a las andadas. ¿Qué vas a hacer, Leo? Dímelo. Me voy a comer a los jovencitos mayores de 18 años, ¿vale? Todo este tiempo estaba yo que sé, como una cepa, pensando que este va a cambiar o ella va a cambiar, pero Richard no. No, cuando yo tengo mucho fuego que dar. Soy una mujer caliente, soy un hombre caliente. Pues entonces, cariño, quema, ¿vale? Quema, que llamen los bomberos, que te estás quemando, que llamen los bomberos, que esto es un infierno, hay fuego, hay cuidado, fuego, ya te veo, Leo, ya, recupera tu confianza ya, muy bien. Luego que te he pegado la bronca, ahora te digo que recuperes tu confianza. La carta de la justicia, la carta del 8 de copas, la carta también que tenemos aquí del colgado, vamos a ver, y tenemos aquí la carta del 10 de bastos. Yo lo que estoy viendo, cariño, yo lo que veo aquí, yo siento que la persona de tu interés como que te echa siempre a ti la culpa, o este cucaracho siente que a lo mejor tú tienes que ceder, tú tienes que comunicarte. A lo mejor de repente vosotros están distanciados, o están en pleitos, o están en líos. Es una persona que a lo mejor quiere que tú lo arrastres. ¿A qué? Hacer algo, empezar una casa, yo que sé, a que conozca a la familia. Creo que estás lidiando, yo que sé, con una tortuga, cariño. Estás lidiando con una tortuga o con una persona que le falta compromiso. Siento que hay una persona que solamente te juzga, o en algún momento de repente te ha dicho que tú eres la problemática, la exagerada, el exagerado, que tú fuiste el culpable de que las cosas habían pasado así. O que, mira, Leo, como tú no me hacías la rueda, pues entonces yo busqué a otro o a otra que me haga la rueda. También puede ser esto. Richard, ¿qué es la rueda? Ay, Leo, te tengo que dar todo en cucharita. Tú ya sabes qué es la rueda ya. Es esto. Porque yo estoy sintiendo que esta persona es como si se hiciera la víctima, ¿vale? Porque mira estas dos cartitas. Te juzga y te mira de costado así. Como diciendo, yo no soy culpable, yo soy inocente. Soy inocente. Tú eres, Leo. Por ti las cosas van mal, ¿vale? Tú ya no me haces caso. Tú ya no me das cariño. Eres una mala persona también. Es así, te juzga y te juzga, ¿vale? Yo qué sé, él es santo, ella es santa, ¿vale? Tendría que estar en un altar. Es esto, la Virgen lo vamos a poner desde ahora. Desde ahora tu ex va a ser la Virgen. Es esto, yo qué sé, ¿vale? Aunque no tiene nada de Virgen. Muy bien, vamos a continuar. Y me está diciendo, esta situación a lo que está llevando entre vosotros dos es simplemente a que sientas que te está carcomiendo, te está apagando tu autoestima, te está apagando inclusive tus ganas de creer en los demás. Porque tú fíjate en esta carta. ¿Alguna vez esta persona de repente, yo qué sé, te ha dejado ahí en stand-by? Si tú me quieres, ¿vale? Me vas a tener que tener paciencia. Deja que yo siga conociendo a otras personas, ¿vale? Y entonces voy a tomar lo que es una decisión. Si tú me quieres, si te conviene también, porque encima van de chulos, van de chulas, cariño, es así. En algún momento te ha dicho, bueno, tú sabías lo que había, ¿vale? Tú sabías lo que hay. Si tú quieres, pues entonces sigue a mi lado, porque yo no, porque van así. Leo, por Dios, utiliza la garra, cómetelo ya, a esa bestia. ¿Por qué tanto aguantas esto? Porque siento de que tú tenías expectativas, tú tenías ilusiones, tú de repente querías tener una historia con una persona, pero como que el silencio de ellos o de ellas o su actitud pues simplemente como que ha ido apagando tu fuego, tu chispa, cariño. Mira estas cartitas. Mira, ¿ves esta mujer? ¿Cómo te estás quemando, te estás carcomiendo? Míralo. Y solamente estás así, cabeza agacha, como que no levantas cabeza. Puede ser que a lo mejor en algún momento esta cosa, ¿vale? Esta rata de dos patas se ha ganado la chancla. No quería sacarlo. Se ha ganado la chancla, cariño. Vas a agarrar y lo vas a tirar con la chancla en la cabeza, ¿vale? Para que reaccione. ¿Por qué te digo? Porque es como que todo lo que tú has estado viviendo
con esta historia o con historias pasadas, a lo mejor ya no lo tienes ni cerca, ¿vale? Pero ha marcado tu vida. Ha marcado tu vida, ha bajado tu autoestima, por eso te dice la energía del cuenco tibetano, recupera tu trono ya. ¿Qué estás esperando, Leo? ¿Qué estás esperando, vale? Muy bien, para que te llegue la felicidad, para que te llegue la armonía. Tú no has nacido para estar solo o sola, tú no has nacido para estar aguantando a alguien, pero quizás de repente tú tienes aún esperanza de que las cosas se puedan recuperar entre vosotros dos, ¿vale? Pero como yo siempre digo la frase, Leo, la cabra siempre tira pa'l monte. Gallina que come huevo, aunque tú lo cortes el pico, cariño, va a seguir comiendo huevo. Es así, cariño, es así, ¿vale? Entonces, tú tienes que ya quizás empezar a apostar por ti también, ¿vale? Empieza a creer en ti. No esperes que esta persona prácticamente te cierre tus caminos. No esperes que esta persona influya lo que es en tu vida. Quítate la venda de los ojos porque todavía en ti queda pasión, queda fuego. Pero quizás de repente los maltratos psicológicos pueden ser más fuertes que los físicos, ¿vale? Te enseño esta carta, cariño. No esperes, ¿vale? No estés esperando milagros, cariño, ¿vale? No estés esperando con esta persona. No. A mí me dicen que tú tienes que recuperar tu confianza ya. ¿Lo tomas o lo dejas, Richard? Pero es que yo lo quiero, Richard. Yo lo quiero. Da igual que me deje, da igual que me ponga los cuernos, da igual que me diga que soy mala persona, pero yo lo quiero, Richard. ¿Qué te puedo decir? Me encanta ese hombre, me encanta esa mujer, aunque tú digas que es una bestia, aunque tú digas que es una momia, que es horroroso, porque lo es encima, lo es, Leo, porque a ti te va lo exótico, Leo, te van las cosas raras, te soy sincero, es esto, yo no sé qué ha pasado, es como la historia de la bella y la bestia, tú eres la bella, tú eres el bello, y ellos son las bestias, es así, te va lo exótico, Leo, es así, ¿qué vamos a hacer? Se te puede presentar un chulazo, una chulaza con ojos verdes, pero aparece Munra y tú te vas a ir corriendo a los brazos de Munra. ¿Es así? Te van las momias. ¿Qué quieres que te diga? Pero ha llegado el momento que reacciones ya, guapa, ¿vale? Guapo, reacciona ya. Tú tienes que continuar con tu vida. No puede ser que una historia marque para siempre tu vida. Nadie se muere por amor, cariño. Si no, mírame a mí. Uy, si yo te contara, Leo. A mí me han llovido los cuernos. No podía pasar por mi puerta ya. Pero al final dije, se acabó. Y mira cómo estoy aquí. Vivito y coleando, sonriendo, es así, evolucionando también yo, porque yo también estoy evolucionando igual que vosotros. Entonces, tienes que hacer caso, cariño, de este yayo, porque ya tengo una edad. Y tú aprovecha tu juventud. Cuando pasen los años, vas a ver que se te caen los pechos, vas a ver que se te cae, yo que sé, el trasero, se te va a caer todo. Vas a parecer, yo que sé, una malagua ahí. Ya no vas a ser jovencita, jovencito. Entonces aprovecha. Y si me dice Richard, ya tengo una edad, pues nunca es tarde para querer, cariño. Pero ya cierra esa página, ¿no? Ya de una vez pasa ya. Empieza a disfrutar tus años. O quieres estar de repente, yo qué sé, dando de comer a las palomas, a lo mejor. Yo qué sé, Leo, de verdad. Porque a veces no te entiendo, cariño, ¿vale? Pero tienes que recuperar tu poder. Richard, yo soy orgulloso. Mentira. En algún momento de repente yo que sé, has cedido. Estás pensando, porque si tú fueras orgulloso, orgullosa, y vamos a hablar a calzón quitado, Leo, Richard, qué revolucionario, tú no estuvieras mirando mi lectura, ni otros canales. Tu vida sería perfecta. Te lo digo así. No estarías entretenido, entretenida buscando información. No, hay algo que no va bien. Por eso que tú estás buscando información, ya sea en mi canal, ya sea en otro canal. Con esto yo no te pego la bronca. Yo con esto te estoy diciendo que haces bien para que puedas abrir los ojos, porque a lo mejor de repente hay otros canales que te hacen ilusionar, pues llegas al canal de este loco y te hace reaccionar, ¿vale? Ya sea por las buenas o a chancletazos, pero te voy a hacer reaccionar. Ya está, muy bien, vamos a continuar. Hoy día Richard Avenue Revolution, es el clima, cariño, es el clima. Te voy a dar lo que es iniciales. Vamos a ver. Iniciales para Leo. Recupera tu confianza, cariño, porque vas a llegar lejos. Si tú no recuperas tu confianza, pues te quedarás como está. La letra H, la letra P, la letra F, uy, no se ve, la letra A, vamos a ver, la letra V y la letra Z. Muy bien, cariño. No vayas a pensar que yo lo hago para fastidiarte, Leo. No, yo lo hago porque eso es lo que siento en las cartas en estos momentos. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, Leo, sigue sufriendo. Él se va a dar cuenta. Cuando te vea que estás llorando más y más, seguro que se piade de ti. No. Cuando las personas, los seres humanos, cariño, buscan seguridad y van a buscar una persona que le da seguridad.
no una persona que no tiene seguridad en su vida o que no se quiere o que no se ama. Esa es la clave, Leo, ¿vale? Richard, por Dios, yo esperaba otra cosa. Yo esperaba que me dijeras de que va a volver mi ex. Lo puedes tener en tu mano, comiendo de tu mano, pero tú tienes que tener seguridad. Demuéstralo, el valor que tú tienes. Demuéstralo que tú eres importante, pero no estés detrás. No estés de repente rogando, esperando que cambie. Recupera tu trono, ya te lo han dicho, ¿vale? Parezco un disco rayado. Vamos a ver las características. Y también lo que es en la economía. Recupera tu trono, cariño. ¿Por qué estás en un sitio que no eres feliz? ¿Por qué tienes miedo al momento de hacer de repente un cambio en tu vida? ¿Qué te falta? No entiendo, ¿qué te falta? Encima que eres guapo, guapa, inteligente. Es cierto que te van las momias, te van las cosas raras, pero eres guapo, eres guapa. ¿Qué te falta? Eres inteligente, ¿qué te falta, cariño? Richard, no sé, me da miedo los cambios. A todos nos da miedo los cambios, ¿vale? A todos, pero eso es parte de la vida. Las características, a ver. Hoy día he sido como tu padre, Leo, ¿vale? Me estarás odiando ya, Richard, no me has dicho nada de él. Nada, no me has dicho nada. Lo quiero, Richard, yo lo quiero. Vale, cariño. Muchos de vosotros están lidiando con alguien de elemento fuego. Puede ser que sea una persona muy reservada, muy reservado, o a lo mejor de repente sientes que esta persona como que vive en su mundo de yuppie, en su mundo de ilusiones, ¿vale? Puede ser también un Virgo, aunque no sea fuego, ¿vale? Eso es lo que siento yo. Para muchos de vosotros la persona de tu interés de repente tiene su propio negocio, su propia empresa, o trabaja de repente algo lo que está relacionado con el mantenimiento de los edificios o la construcción también. Veo que es una persona que también de repente está lo que es a la distancia, ¿vale? Algunos de ellos son delgados o delgadas, cabello negro, largo o corto, mayores de 40 años o simplemente toma la edad que mejor suene contigo. Muchos de vosotros también de repente esta persona tiene una sonrisa muy agradable. Siento que hay un grupo de ustedes que está lidiando con un Géminis también, o con alguien de elemento aire. Mujeres, piel blanca, cabello castaño o negro. Hombres, o son muy bronceados o tienen rasgos afroamericanos o mulatos. Hay una diferencia de estatura, ¿vale? Siento que también de repente la persona de tu interés es una persona que trabaja algo relacionado con el arte, con la comunicación. Puede ser que a lo mejor de repente también sea un artista o trabaje lo que es en el mundo de la noche, discotecas, bares, eventos al aire libre, etcétera, etcétera. Puede ser también un escritor, ¿vale? Porque el arte también nos habla de la escritura. Vamos a ver. La carta de 9 de oros. Para muchos de vosotros la persona de tu interés también tiene rasgos afroamericanos o mulatos o es de piel muy morena también. El cabello muy risito, nos dicen. Tiene su propia empresa, su propio negocio o tiene a cargo algo. Puede ser que a lo mejor de repente la persona de tu interés trabaja algo relacionado con la naturaleza, las cosas orgánicas. Yo qué sé, ¿cómo lo dicen? Herboristería, creo que lo dicen, ¿no? O un herbolario, algo así, ¿vale? Porque veo muchas cosas naturales, remedios naturales, veo plantas, o puede trabajar lo que es en una cocina también. Esto puede ser, ¿vale? Te enseño las cartitas, cariño. Ya sabes, tienes que recuperar tu poder, ¿vale, Leo? Porque esto es lo que me dicen las cartas para ti esta semana, para que todo cambie de una vez en tu vida y para que puedas encontrar lo que tanto estás anhelando, que es estabilidad. Muy bien, hasta la vista, cariño. Un besote, no ha habido canción. Hoy he sido muy rebelde contigo. Te me cuidas.